Conversatorio. Y les voy a exponer cosas de las que últimamente he estado leyendo, aprendiendo, tratando de preguntarle a nuestro Padre Celestial que me guíe a entender su palabra cada día antes de leer la Biblia, que dicen que la palabra de Dios en la Biblia ya está revelada, que tenemos que orarle a Dios para que nosotros tengamos la capacidad de entender lo que se nos ha revelado y qué quieren decirnos esas palabras que está tratando nuestro Padre Celestial de decirnos, porque sabemos que la Biblia tiene vida, es palabra de vida y que nos habla a todos y cada uno de nosotros sin importar por qué estemos pasando, cuál sea la situación, es la misma Biblia, no cambia, pero sin importar en qué situación, en qué proceso estés, en qué estado de tiempo estés, el mismo versículo te hablará la vida entera sobre una cosa o la otra. Es increíble ver cómo lo lees hoy, la lees mañana y la lees pasado mañana y cada día entiendes más cosas, diferentes cosas, y no quiere decir que la primera estuvo mal ni la segunda tampoco, simplemente es vida, te habla. Jehová nos la dio y nos la se la entregó a Moisés para todo el pueblo, para nuestra salvación. Es la manera que Él tiene de hablar con nosotros cada día, es la manera en que tenemos para encontrarlo. Gracias a mi hermano Oliver, que ya hizo una oración, pero así mismo quiero hacer una pequeña y pedirle a nuestro Padre Celestial que en esta noche nos ayude a todo a comprender, a entender a mí misma, a que se me abran los ríos del entendimiento y me dé claridad, me dé soltura de lengua como la pidió Moisés para hablar a mis hermanos y poder aprender los unos de los otros. Y como dije, es un conversatorio que si usted en cualquier momento desea pararme y preguntar, está todo bien. Que en el nombre de Jesús sean nuestros ojos y nuestro entendimiento aclarado para que podamos entender. Amén. Amén. En estos días, el lunes, precisamente, nuestro hermano Oliver tenía un estudio que estaba titulado ¿Quién es Dios? Y esto es algo que todo en nuestro corazón, en nuestro interior, como dice, todos tenemos la Torá grabada en nuestros corazones. Y es algo que habla a todos. Porque cuando tú tratas de explicar quién es Dios, es es difícil encontrar palabras. Es difícil incluso encontrar cuál es el nombre de Dios. Sabemos que es Dios, pero ¿cuál es su nombre? ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Y cosas como esta, podemos ver que incluso en la Biblia, para grandes hombres, explicar quién es Dios, es algo profundo y tú lo asumes y lo entiendes, pero aún así, cuando otra persona te lo pregunta, tú dices, ¿cómo lo explico? ¿Cómo le doy a entender a ello lo grande y maravilloso que es Dios, lo que yo considero que es Dios? Entonces, yo en este recorrido, tratando de eso mismo, de preguntarme a mí, ¿quién es Dios? Y de ver qué yo he entendido de quién es Dios, he recorrido unas cuantas cosas de la Biblia que les quiero presentar. Si todos tienen su Biblia por ahí, yo sé que mi hermana Arely que ella siempre la tiene a cuarta. Lo primero es el nombre de Dios. Podemos ver que en la Biblia se le conoce por varios nombres. En la Biblia, aunque la nuestra ya está traducida, pero lo podemos escuchar como Hashem, como Adonai. En algunas veces se ha referido a él como el Ein Sof, personas que han escuchado palabras hebreas. Y yo estuve buscando qué significa Hashem o de dónde sacamos el nombre Hashem. Y vi y descubrí que el nombre Hashem significa precisamente el nombre. No es un nombre. Es la manera de cómo los judíos no saber cuál era el nombre de Dios. Cuando dicen Baruch Hashem, dicen bendito sea el nombre. Hashem significa el nombre. Cuando vamos a Adonai, que muchas veces pensamos que ese es su nombre, pues nos damos cuenta que Adonai significa mi Señor o mi amo.
cuando ellos dicen el Ein Sof, se están refiriendo al infinito, que Dios no tiene principio ni fin, es algo inaccesible, es algo grande y maravilloso, que tú no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no lo puedes encontrar. Pero al final lo mismo, terminamos sin un nombre. Y el nombre que más escuchamos, que se escucha más en el Nuevo Testamento y con el que todos estamos más familiarizados, es Jehová. Y cuando buscamos de cómo surgió la palabra Jehová, o si la dijo Jesús, cómo llegó a la Biblia, nos damos cuenta que la palabra Jehová surgió de cuando los masoretas, que eran los que tenían la tarea de salir al mundo de Occidente, nosotros, a predicar la palabra. Los masoretas eran escribas que tenían la tarea de perpetuar la palabra de Dios de la Tanaj. Y ellos eran los que después de el siglo IV, pero tuvieron la tarea de salir a predicar al mundo de Occidente. Nosotros, los no árabes. Y cuando ellos tenían que venir a este lado del mundo, tuvieron que darle un sonido a las 4 letras que Dios dio a Moisés cuando se le apareció en la zarza, que fue YHBH, como en los hebreos dirían Yud Hei Bab Hei. Entonces, ellos se dieron cuenta que no podían venir a este lado del mundo a predicar sobre un nombre que las personas tuvieran que decir como que fuera una abreviación o solamente iniciales. Y ellos decidieron agregar las letras vocales que tenía la palabra Adonai, mi Señor, y vieron que agregando la A, la O y la I sonaba Yahovah. Pero vieron que no sonaba bien, no les agradó al sonido, so decidieron predicarlo con Yahovah. Y de ahí han surgido varias alteraciones y varios cambios hasta la palabra que hoy en día conocemos como Jehová. Jehová es la forma greco-latina de Yud Hei Bab Hei, que son las 4 letras que Dios dio a Moisés cuando se le presentó, colocados con el propósito de darle un ajuste de pronunciación por el teólogo Pietro Colonna Galatino, mejor conocido como Petrus Galatinus. Esto ocurrió en el año 1518. Así surge por voluntad humana el nombre Jehová. Entonces ya vemos los nombres con los que conocemos a Dios. Ahora vamos de nuevo a la pregunta principal. ¿Quién es Dios? Y podemos ver en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, cómo se refieren a él muchos de los profetas. Si vemos en Primera de Timoteo 6:13, 6 del 13 al 16, cómo Pablo se refiere a Dios. En realidad lo dice en el 16, pero me gusta leer desde antes para que vean en qué contexto va. Pablo está hablándole más: tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia. Le está hablando a los fieles de cómo buscar de Dios y le dice en el versículo 13: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo. O sea, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver,
al cual sea la honra y el imperio sempiterno. So, aquí Pablo nos deja ver que Dios es el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Entonces, si a Dios nadie lo ha visto, ¿con quién ha hablado Moisés, Abraham y todos los demás? Pero esto es lo que dice Pablo. Cuando vamos a Éxodo 33:20, vemos que Dios le dice a Moisés, dijo, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Cada vez que vemos en la Biblia cómo los profetas, los predicadores se refieren a Jehová, a Dios, a Adonai, a Hashem, lo muestran que es algo inaccesible. Incluso Salomón, cuando en su momento tocó inaugurar el templo que había construido para Jehová, en el momento de la inauguración, que lo está presentando a todos, el templo, aquí es un templo para Jehová, y después cae en sí mismo y se da cuenta y vuelve como en sí y dice en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Entonces, da que pensar, si Dios es infinito, si no tiene un nombre, si Pablo dice que nadie lo ha visto ni lo verá, si a Moisés él le dijo, porque no verá mi rostro hombre y vivirá. Salomón dice que los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener, cuanto menos esta casa. Yo digo, ¿cómo vino Dios a la tierra? ¿Cómo vino Dios aquí y nació de una mujer de su creación? Él que es el infinito, que este planeta Tierra es como la uña de su dedo meñique. ¿Cómo pudo él entrar aquí? Y no lo estoy limitando con esto, por lo contrario, que para mí es tan grande, tan maravilloso, tan increíble, el simple hecho de yo pensar que vino aquí a este planeta tan diminuto es que la verdad me vuela la cabeza, no me cabe, no me cabe. Y le pido a él que me revele si estoy equivocada. Por eso dejo ¿Viste ese poquito, ustedes Fernanda, cómo era? Lo que te vuela la cabeza. de cómo pensar que este planeta, que es la uña del dedo meñique de Dios, Dios vino a esta tierra, haciendo alusión de que Jesucristo es Dios. Después de todo lo que escucho, cómo se expresan los profetas de él, de que dicen y repiten, nadie lo conoce, nadie lo ha visto ni lo verá. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, mas ¿cómo lo contendrá esta casa que te he hecho? Dice Salomón. Y cada vez que buscamos y vemos, hemos escuchado al Espíritu Santo, hemos escuchado la voz, pero Dios, entrar en esta realidad, si incluso para Moisés, cuando al principio ve que la zarza ardía y no se consumía, se sorprendió, se acerca y después ve que es un ángel, para él era un ángel, y después dicen que la voz de Dios le habló de entre las zarzas. Es que para mí no hay filtro suficiente para Dios venir a este mundo. Es que no creo que la atmósfera, la estratosfera ni el planeta lo aguante, porque vuelvo y digo, es el infinito. Él es el infinito. Y si vemos en los estudios que el planeta Tierra es como el tercero menor, de los menores el tercero, en los 9 que son los que están más cerca a nuestro sistema solar,
Imagínense los demás, imagínense el tamaño de Júpiter y de Saturno. Y todo eso lo creó él. Todo eso tuvo él que hacer el Simsum, como dicen los hebreos, que es una de las teorías que tienen, recogerse, sustraerse para darle paso a la creación, para crear esta galaxia. Yo entiendo que después que descubrimos a Jesucristo y lo confesamos como nuestro único y suficiente Salvador, a veces sabemos lo grande y maravilloso que es Jesucristo, el que murió por nuestros pecados, pero la palabra está ahí y nos dice: el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. El Padre estaba sentado en el trono. Dice Juan en el Apocalipsis que vio que había un trono grande y uno pequeño. Incluso Jesús, Yeshua, cuando le pregunta uno de los fariseos o uno de los escribas en Marcos 12:28, le preguntan, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando nosotros vemos que otras religiones no opinan lo mismo que nosotros, y inmediatamente sin escuchar qué ellos tienen que aportar, empezamos a discutir y nos saltamos sin darle 2 segundos a que ellos nos expliquen y nos traten de explicar cómo ellos tienen la relación con Dios, qué ellos creen de Dios, quién ellos creen que es Dios. Y ver que así mismo como nosotros encontramos mal su religión, ellos nos tratan a nosotros de politeísta, de que tenemos más de un Dios, porque decimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En ese mismo momento yo dice, pues no es un Dios, tú tienes 3 dioses. Ya a ellos no le cabe de que tú digas, no, Dios es uno, pero tú me estás diciendo que Jesús es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Vemos que el Shema Israel en Marcos, Jesús se lo está recitando a los escribas y ahí había una multitud de personas y él lo aclara. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, para que quede claro que él no es Dios. Y yo le hago una pregunta a ustedes, o por lo menos lo que yo entiendo, ya usted sacará sus conclusiones y usted que lee su Biblia decidirá. Si las profecías decían que vendría un Salvador del linaje de David, el Cordero inmolado a morir por nuestros pecados, pero Jesús era Dios y vino a la tierra. Y Jesús viene y me muestra a mí que él, siendo mortal, puede vivir en la tierra sin pecar, sin mentir, estando sometido a Dios en todo momento. Y me dice a mí, como dice en San Juan, capítulo 5, versículo 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz, refiriéndose a Juan el Bautista. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Yeshua repite que nunca hemos visto al Padre. Siquiera escuchado su voz, que tal vez a ustedes le parecerá un poco fuerte porque dirán, si yo he escuchado la voz audible de Dios. Y ya volvemos a lo mismo, fue Dios, fue el Espíritu Santo, era Yeshua Dios. Si Yeshua era Dios,
aunque esto suene cruel, hemos sido engañados. Porque si Dios vino a la tierra a mostrarte a ti y a mí que Él podía vivir aquí sin mentir, sin adulterar, sin pecar, te mintió, porque yo como hombre, o yo como mujer, y Carlos, mi esposo, Oliver, como hombre, no podemos compararnos a un Dios. Él me está mostrando que puede estar en esta tierra sin mentir, sin adulterar, pero yo soy un mortal, tú eres un Dios. Entonces no nos podemos comparar. Tú no me puedes decir que yo puedo actuar como tú actuaste. Tú estás por encima de mí, tú eres un Dios. Entonces, Él vino como el Hijo del Hombre, 100% hombre, padeció en carne propia, como yo, y murió. ¿O puede Dios morir en la cruz porque lo hayan colgado? Si le preguntamos eso a Job, creo que no. Entonces son cosas que tenemos que pensar y analizar. La Trinidad, si ponemos a buscar en la Biblia, no hay ninguna parte en donde se menciona. Ha sido una doctrina que se ha desarrollado después de la separación de la Iglesia Madre. Yo no estoy diciendo que sus creencias estén erróneas o que la mía esté bien. Cuando viene a usted me explica la suya, yo le explico la mía y al final es la misma, simplemente que usted le tiene un nombre y yo otra. Pero para mí, Yeshua de Nazaret, Jesús, el Emmanuel, es el Hijo de Dios, es mi Salvador, es quien murió por mis pecados en la cruz, es el Mesías que Dios mandó para que quitara el pecado del mundo. Pero para mí hay un solo Dios, el creador de todo, el que nadie ha visto, el que es inaccesible, el que los cielos de los cielos de los cielos no lo puede contener. Amén. Y de cómo Jesús lo confirma, tenemos innumerables versículos. Cada vez que Él afirma y reafirma, yo vine porque el Padre me envió. Yo hago lo que el Padre me dice que haga. Incluso cuando se refiere al Espíritu Santo, se refiere como Él les dejaré un consolador. Que el Espíritu Santo, Yeshua y Dios están los tres en una comunión, que lo que dice uno es lo que dice el otro, como Oliver me ha puesto muchas veces el ejemplo. Es como que Dios es el dueño de la empresa y el Espíritu Santo y Yeshua son los administradores, que si tú vas y le preguntas cuál es el precio de este clavo, te va a decir 20 pesos. No, yo quiero hablar con tu jefe. Vale, habla con mi jefe te va a decir 20 pesos. No, yo voy a buscar a ver quién es el dueño de esta empresa y yo voy a hablar directamente con el dueño de esta empresa. Cuando tú hablas con el dueño de la empresa, también te va a decir que 20 pesos. Porque sí hay una comunión entre ellos, sí existe en cada uno de ellos, sí creo firmemente en cada uno de ellos, pero asimismo creo que hay un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y yo considero que el Espíritu Santo es la manera que Él tiene de que todos accedamos a Él, a una comunicación con Él, a poder es como un filtro por el cual Él puede reflejar su gloria aquí en la tierra, por el cual Él puede comunicarse con nosotros, ayudarnos a nosotros a despertar esos dones y a obrar, como cuando usted ve a Juan Carlos Harriga sanando, cuando usted ve haciendo liberaciones, todo eso es el Espíritu Santo obrando en nosotros, obrando en este planeta. Yeshua, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cada uno tiene su función, pero Dios solo uno, mi opinión. Como dije al principio, esto para mí es más que un estudio, un conversatorio. Y si ustedes tienen una opinión diferente, bien aceptada es. Pero les digo, yo antes escuchaba una
frase que decía: en el cielo habrá sorpresas, y no la podía entender hasta que he ido escuchando y estudiando de diferentes religiones. Y aunque usted no lo crea, habrá testigos de Jehová, habrá católicos, habrá musulmanes, que si usted y yo seguimos los caminos del Señor, adorándole, amándole, arrepintiéndonos de todo lo que hemos hecho y no pecando más, en la tierra prometida nos los vamos a encontrar allá, personas de esas religiones, porque aunque tienen la vida entera en esas religiones, ya porque sea la única que conocieron, hacen lo que manda Dios, lo que Dios les revela, lo que la palabra le dice, lo que la palabra le habla. Y aman y adoran a ese Dios, y es lo primero en su vida, y siguen ese mandamiento, que es el primero y el más importante. Amarás a Dios sobre todas las cosas, porque tu Dios uno es. Así que no se sorprenda y no le dé miedo sentarse a escuchar y a dialogar con un hermano suyo de otra religión o de otra fe. Y diga, como dice siempre nuestro líder Oliver: tome lo bueno y deseche lo malo. Que las personas sabias aprenden escuchando y cada vez buscando más. No se hacen sabios en su propia concupiscencia, creyendo que ya lo saben todo. De todas las personas, hasta de un niño, usted puede aprender. Porque en lo que usted es experto, ya usted lo aprendió, pero su compañero puede ser experto en otra cosa que usted no tiene ni idea. Y esto se puede compartir el uno al otro. Podemos aprender cada día los unos de los otros. Busquen más, lean más, y no lo que le diga yo ni lo que le diga el vecino. Lo que Dios les revele, porque tenemos la palabra ahí. Y dicen que Dios grabó desde la fundación del mundo la Torá en nuestros corazones. Que se le entregó a Moisés en el monte Sinaí, sí. Pero antes de Moisés tener ahí, ya la Torá existía. Ya Abraham la seguía sin darse cuenta. Ya Isaac y Jacob la seguían y hacían cosas que después, cientos de años después, Moisés la tuvo en sus manos. Porque Dios a todos nos las entregó en nuestro espíritu. Déjense guiar por la palabra de Dios, no por doctrina de hombre. Pídanle revelación a Él. Cada letra que ustedes lean, cada versículo que ustedes no entiendan, pídale al Espíritu Santo que sea Él, que le haga de entender, que le abra conocimiento cada día. Amén. Amén. Hasta aquí mi participación de esta noche, mis queridos hermanos. Que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Amén. Shalom. Shalom.